Llegamos a este punto porque en el ejercicio de la comunicación cotidiana de un gobierno se eligió ejemplificar con el proceso electoral de otro país con el que tenemos relaciones diplomáticas activas y con el que incluso estábamos conversando sobre los términos de la aplicación del derecho de asilo. Esas declaraciones, que por cierto constituyeron una frontera, traspasaron la frontera frágil siempre del principio de no intervención en asuntos de otro país. Vamos a ir al Senado de México hoy 9 de abril 2024. Hoy la presidencia del Senado de México va a hacer un escrito para que acompañe a la demanda del presidente López Obrador ante las instancias internacionales por la invasión de Ecuador a un pequeño territorio de México, que es la embajada en aquel país. Hoy se manifiestan los opositores a favor del presidente, pero hay que ver cómo bajita la mano también lo culpan, porque dice que dan a entender que era un delincuente el que pidió asilo político. Ya lo hemos dicho en otros videos y el presidente de Ecuador siente que tenía la razón sobre sus dichos de que era un delincuente, pero no podía invadir territorio mexicano. En todo caso hubiera acudido a las instancias internacionales a exponer lo que él pensaba, pero no invadir a México. Amigos y amigas, vamos a ir a este video, vamos a escuchar a estos opositores. Amigos que de todo quieren sacar raja política. La directiva acordó una intervención por grupo parlamentario en orden creciente y hasta por 3 minutos. En consecuencia, se concede el uso de la tribuna al senador Emilio Álvarez y Casa Longoria del Grupo Plural hasta por 3 minutos. Buenas tardes. El tema que nos ocupa es de la vital importancia en las facultades constitucionales que tiene el Senado de la República. Discutir la relación, la política exterior y los elementos de cumplimiento constitucional es vital. Mi primer punto, y como Grupo Plural quisiéramos subrayar, es para todas y todos los mexicanos lo sucedido en la Embajada Mexicana de Ecuador es un agravio. Todas y todos tenemos que condenar esta violación al derecho internacional, esta violación a la Convención de Viena. Y es, por supuesto, de acompañar, Presidenta, este posicionamiento que está haciendo el Senado de la República para litigar en la Corte Penal Internacional lo que esto significa. Es un precedente que no puede quedar aislado, es un hecho extraordinariamente delicado que se quebrante a una legislación, una alegación internacional, una embajada, que se haga uso de la fuerza y que no se respete el derecho de asilo con independencia de que pudiera haber un proceso judicial en marcha. Es un hecho que hay que reprobar enérgicamente y tenemos como país soberano hacer valer todos los instrumentos que el derecho internacional nos da para poder generar también el precedente positivo de la reprobación de la comunidad internacional de un hecho de esta naturaleza. Es fundamental, Presidenta, que el Senado acompañe el litigio, el pronunciamiento y levantar la voz como se ha hecho. Porque allanar una embajada de esta manera, en el uso violento, es extraordinariamente grave. Es un hecho inaceptable. No se puede ni tolerar, ni acompañar, ni solapar. Con independencia de que tengamos diferencias de cómo se ha conducido la política exterior. Y quiero en este punto hacer un llamado a la congruencia del uso de la doctrina Estrada. Si se va a apelar a la doctrina Estrada, tiene que utilizarse en todas las relaciones, no solo con aquellos países con los que ideológicamente no se coincide. No podemos ser un país que utilice doble vara, porque uno de los ejes de la política exterior es la congruencia. No podemos cerrar los ojos ante lo que sucede en Nicaragua
o lo que sucede en Venezuela en graves violaciones a los derechos humanos. Es un precepto constitucional ahí establecido. Tampoco podemos tener una política que nos lleve a conflictos con países hermanos como Perú o como Panamá. Y por supuesto que deseamos la pronta reinstalación de relaciones con Ecuador. Qué bueno que se hacen votos para recuperar el cauce del diálogo, pero por supuesto, Presidenta, que es inaceptable que el diálogo vaya por la ruta de la intromisión ilegal, inadmisible a nuestra embajada en Quito. Por eso hacemos votos, respaldamos el comunicado del Senado de la República y insistimos también al Gobierno de la República en México la congruencia en la política exterior. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Senadora Claudia Ruiz Massieu. Senadora sin partido, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, Presidenta, compañeras, compañeros. Celebro que el Senado de la República vaya a emitir este pronunciamiento en el tema del conflicto entre nuestro país y Ecuador. No podemos más que condenar enérgicamente, inequívocamente, la transgresión del principio de inviolabilidad de nuestra sede diplomática. No podemos más que apoyar que el Estado mexicano acuda a la Corte Internacional de Justicia para buscar medidas de reparación. Y no podemos más que estar de acuerdo en que ante esta grave agresión a nuestra sede diplomática y violación a la Convención de Viena, se sustenta la ruptura de relaciones diplomáticas entre nuestro país y Ecuador. Sin embargo, también estamos de acuerdo, como lo dice el propio pronunciamiento, en que Ecuador es una nación importante para nuestro país. Ecuador y su gente son cercanos a México. Compartimos una historia, una pertenencia cultural y regional. No hay querella entre nuestros pueblos. Incluso compartimos retos ante los cuales debiéramos siempre buscar el diálogo, el entendimiento y la construcción de acuerdos. Uno de esos retos es la presencia de la actuación de la delincuencia organizada en ambos países. Por eso es lamentable que no hayamos podido encontrar estos conductos de comunicación para enfrentar de mejor manera y conjuntamente este tipo de retos. Porque la confrontación entre nuestros gobiernos favorece exclusivamente a quienes retan la autoridad del Gobierno de México y del Gobierno de Ecuador. Quiero concluir mi intervención haciendo una reflexión de por qué llegamos a este punto. Llegamos a este punto porque hubo declaraciones contrarias justamente al espíritu de diálogo respetuoso y diálogo que se debe mantener siempre mediante los canales habituales, adecuados, formales e informales entre gobiernos. Llegamos a este punto porque se soslayó la importancia de no llevar al debate público y al debate político lo que debe siempre tratarse por los conductos diplomáticos. Llegamos a este punto porque en el ejercicio de la comunicación cotidiana de un gobierno se eligió ejemplificar con el proceso electoral de otro país con el que tenemos relaciones diplomáticas activas y con el que incluso estábamos conversando sobre los términos de la aplicación del derecho de asilo. Esas declaraciones, que por cierto constituyeron una frontera, traspasaron la frontera frágil siempre del principio de no intervención en asuntos de otro país. Y del otro lado, la respuesta fue igualmente irreflexiva, igualmente delicada y llevó casi al límite las acciones diplomáticas que siempre rigen la relación entre estados. Concluyo, Presidenta, diciendo inequívocamente de nueva cuenta, Ecuador cruzó todas las líneas de relación diplomática, transgredió los principios del derecho internacional y violó el deber de protección y respeto de la sede de México. Sin embargo, la actuación de ambos lados fue imprudente, fue irreflexiva y fue inadecuada. No le quito un ápice de razón al Gobierno de México en su respuesta, pero creo que como senadores de la República que tenemos la obligación, sí, ya concluyo, Presidenta, de hacer justamente un análisis de la política exterior de nuestro país, análisis que no hemos hecho a
acuciosamente en estos 6 años, deberíamos preguntarnos por qué llegamos a este punto, por qué hemos generado conflictos con socios, amigos, países hermanos, socios comerciales estratégicos, países entrañables, a tal punto que es la tercera vez que se declara persona non grata a embajadores mexicanos justamente en la región más cercana a nosotros, la región latinoamericana. Como senadores y senadoras deberíamos hacer esta reflexión en ejercicio de nuestra facultad de analizar la política exterior del Estado mexicano, no del gobierno mexicano. Muchas gracias. Gracias, senadora. A la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucho gusto a nuestras invitadas y nuestros invitados. Senadores, senadoras, a la opinión pública y al pueblo de México. Celebro con mucho gusto que este Senado haya salido en unidad a pronunciarse por lo ocurrido el pasado viernes 5 de abril, cuando la Embajada de México en Quito sufrió un ataque perpetrado por la Policía de Ecuador cuando de manera violenta los elementos de seguridad ecuatorianos asaltaron las instalaciones de nuestra representación, en donde incluso se agredió físicamente al jefe de la Cancillería, Roberto Canseco, a quien le manifestamos toda nuestra solidaridad, y a todo el equipo de diplomáticos que se encontraban en las instalaciones. Muy lamentable. Además, se vulneró y se violaron de manera sistemática y flagrante distintas convenciones internacionales, como la que se va a escuchar mucho aquí. La Convención de Viena, adoptada en 1961, que aborda la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas, donde se establece que en este caso el Estado receptor, es decir, Ecuador, no puede entrar en las misiones diplomáticas sin el consentimiento del jefe o jefa de la misión. Además de la Convención de Caracas, que estipula que cada país que otorga asilo tiene el derecho de decidir como Estado que da el asilo si los delitos imputados son comunes o políticos, esto que ocurrió es un hecho inédito y hay que decirlo. Incluso violaron su propio Código Penal en el artículo 482, incisos 4 y 5 sobre allanamientos de misiones diplomáticas, en donde claramente dice que estos se deben realizar con previa solicitud de la diligencia y en caso de que sea negada el allanamiento no podría realizarse. También lo hemos oído mucho. Ni siquiera en tiempos de la dictadura de Pinochet se violaron de esta manera las normativas internacionales. La comunidad internacional, empezando por América Latina y el Caribe, los Estados Unidos a través de su Departamento de Estado, la Unión Europea, incluso Australia y organismos internacionales como la ONU, la OEA, se han manifestado y repudiado estos hechos. A ellos les agradecemos esta altura de miras. Ante este panorama, de manera contundente y en estricto apego a la ley, el Gobierno de México, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la canciller Alicia Bárcena, ha hecho un exhorto a los países miembros de la CELAC para apoyar la demanda que será presentada ante la Corte Internacional de Justicia y la carta que será enviada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ya lo dijo de manera contundente la canciller Bárcena: no hay espacio para titubeos. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen los países. El comportamiento desproporcionado del gobierno de Ecuador no debe sentar precedente alguno. México ha sido y es un aliado amigo de la comunidad internacional y es por ello que desde el Senado de la República nos sumamos al agradecimiento de los embajadores de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras que dieron acompañamiento a nuestros 18 compañeros diplomáticos que han retornado a casa a salvo. Asimismo, ya concluyo, Presidenta, desde la máxima tribuna del país, como senadora de la República, me siento profundamente inspirada y orgullosa de la implacable actuación de nuestra canciller Alicia Bárcena frente a la reciente crisis diplomática suscitada por la invasión de la Embajada de Ecuador. Hacemos votos sí por el diálogo no lo rompimos nosotros. Concluya. Que se vaya a las instancias internacionales como se ha determinado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Gracias. Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien hará uso de la tribuna hasta por 3 minutos. Con su permiso, senadora presidenta, con el permiso de mis compañeras y compañeros senadores, quiero iniciar expresando nuestro respaldo absoluto a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a las decisiones que ha tomado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador,
nuestro reconocimiento a la canciller y a todo el cuerpo diplomático de nuestro país y, por supuesto, la suma de voluntades para esta expresión que ha hecho a nombre del Senado de la República nuestra distinguida presidenta. Repudiamos el ultraje cometido por el gobierno de Ecuador en la Embajada de México y por violar la Convención de Viena, así como tratados internacionales, incluso atentando contra la dignidad de nuestro personal diplomático. Las relaciones de hermandad entre las naciones se forjan por el respeto a la soberanía de cada país. La noche del pasado 5 de abril quedará en la historia como un día de agravio por la violencia de un gobierno autoritario. Como un acto inédito, personal de las fuerzas del orden ingresó a la embajada mexicana transgrediendo los tratados y convenciones de derecho internacional. No solo eso, ante la heroica lucha y defensa del jefe de Cancillería, Roberto Canseco, de detener este ultraje, fuerzas ecuatorianas le apuntaron con un arma de fuego, lo sometieron, pusieron en riesgo su dignidad, su integridad y su vida. Estos hechos no tienen precedentes en la diplomacia mundial. No se puede impartir justicia perpetrando delitos, violando la soberanía, violando tratados internacionales. La decisión de irrumpir en nuestra embajada es un acto de ofensa del propio presidente de Ecuador a su país, a nuestros amigos, hermanos ecuatorianos. También a ellos les ofendió esta posición. Respaldamos, por supuesto, como ya lo mencioné, la labor de todo el cuerpo diplomático de México en Ecuador, quienes dieron muestra de dignidad y decoro al hacer realidad la máxima, la patria es primero. En medio de esta crisis diplomática demostraron templanza, valor y patriotismo. Nuestro reconocimiento a la canciller ante el oportuno actuar y la coordinación para que nuestros connacionales retornaran sanos y salvos a nuestro país. Condenamos enérgicamente la transgresión ocurrida a nuestra embajada y desde el Senado de la República es nuestro deber también agradecer todas las expresiones de solidaridad internacional. Nuestra gratitud a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y a todos aquellos países que expresaron su condena a este acto violatorio al derecho internacional. El asalto a la Embajada de México en Quito nos recuerda que nuestra nación siempre se ha distinguido por su noble y amplia trayectoria de política humanitaria al otorgar asilo y refugio a cientos de personas. Nuestra solidaridad ha estado presente en los momentos críticos. Hemos abierto puertas a aquellas personas que eran perseguidas políticas, de dictaduras, como ya se mencionó, como del régimen franquista, la de Augusto Pinochet, de dictaduras militares como la Argentina, o más recientemente, como el asilo político otorgado a Evo Morales y a otros tantos compañeros de Centro y Sudamérica. Que este oscuro incidente, con esto concluyo, Presidenta, nunca más vuelva a ocurrir al representar una afrenta a la soberanía de las naciones, principio fundamental de las relaciones internacionales. Que este evento quede en el pasado. Sigamos aspirando al sueño bolivariano de una América unificada, próspera, solidaria y hermanada. Es momento de unirnos, sin importar colores, ideologías y partidos. Pongamos, compañeras y compañeros senadores, primero a México y a nuestra soberanía. Muchas gracias, senadora presidenta. Gracias por su atención, compañeros.